Entonces vamos a dar inicio a este conversatorio. También va a ser una conversación acerca del manga. Y bueno, voy a presentar a Sofía Pichigua, que es, ¿no? Ella es de Otaku Press, y también a Luis Pineo, que es de Ediciones Hanami. Así que los voy a dejar con ellos para ya iniciar el conversatorio. Hola chicos, bienvenidos. Soy Sofía Pichigua de Otaku Press y fundadora del nuevo club de manga que está comenzando ya a desarrollar reuniones mensuales con diversas lecturas. Están invitados a unirse si es que no lo están, usando la cuenta de Instagram que tengo. Luego les estoy compartiendo el enlace para que puedan sumarse si están interesados. Vamos a ir de lleno a nuestro conversatorio de hoy. Tenemos dos partes. Primero vamos a conversar con Luis Pinedo, cofundador de Ediciones Hanami, sobre cómo fue trabajar y conseguir la licencia de un manga japonés para que tuviera la oportunidad de editarse, imprimirse, publicarse y distribuirse oficialmente en nuestro país. Y también en una segunda parte vamos a hablar y discutir la lectura. Si alguno no ha leído el libro, no se preocupe, seguramente algo de lo que vamos a ir comentando va a permitir también que se unan a la conversación. Y ya les estaré también avisando de los momentos de sorteo, que tenemos varios, ¿no? Todos los mangas que ven aquí, bueno, casi todos, menos este que es mío, se van a sortear. Así que estén atentos y bueno, participen activamente cuando crean conveniente para que la conversación sea justamente un diálogo. Y bueno, Luis, vamos a empezar entonces acercándonos un poco a la historia y también, por supuesto, al manga, ¿no? Coméntanos cómo es que Ediciones Hanami llegó a conseguir la licencia del manga del perro que cuidaba de las estrellas. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. A ver, para comentarte un poquito de la historia, todo partió de un proyecto que fue corriendo bastante rápido al inicio. Y nuestro sueño cuando nosotros abrimos la editorial fue justamente traer este título, porque era el primer título que nosotros habíamos visto cuya portada nos parecía muy bonita. No sé si ustedes pueden ver o han tenido la oportunidad en este caso de revisar el libro, pero hay varios factores que te pueden atraer de la obra. El perrito, preguntarte qué hace un perrito escondido en el patio, las mismas flores, el mismo paisaje artístico que tú venías, y todo eso a nosotros nos llamó la atención. Entonces, cuando nosotros todavía teníamos el proyecto en pañales, dijimos, ¿sabes qué? No, este es el primer título que nosotros tenemos que licenciar. Y lo que sucedió fue que topamos la puerta y nos dijeron, no. Y luego dijimos, ¿pero por qué? Y comenzamos a involucrarnos un poquito más en el mundo editorial, teniendo en cuenta que en ese entonces nosotros éramos novatos, ni siquiera sabíamos cuál era todo el proceso que tenía ahí por medio. Todo había salido de un grupo de personas que decidieron hacer una editorial por amor al manga, por querer hacer ediciones peruanas como tal. Y nos dijeron ciertas cosas o ciertos parámetros que necesitábamos. Y uno de ellos, pues justamente, que fue, llamémoslo así, el primer reto o el primer inconveniente es tener licencias japonesas. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y cómo vas a tener una licencia japonesa si necesitas una previamente para poder obtenerla como tal? Y hay ciertas salidas, por ejemplo, en ese entonces nosotros trabajamos con Psycomic, que básicamente es un autor chileno que nos vendió su licencia de antagonista. Eso nos abrió la puerta para ir a Coyote, que vendría a ser nuestra primera licencia japonesa, y con esa ya pudimos tocar la puerta, mostrar el plan y el trabajo que teníamos al editorial que era Futabasha, y justamente comenzar a las negociaciones con este título. Entonces, llamémoslo así, el primer reto que podríamos encontrar eran que confiaran en nosotros para poner un proyecto serio. Después, un segundo reto o algo que pareció bastante interesante es cómo llegas tú a una casa editorial. Algo que a veces desconocemos un poquito es que creemos que tener una licencia es hablar con el autor y listo. Pero de hecho tienes que buscar quién es la persona encargada de distribuir la licencia como tal. Por ejemplo, en el caso de ellos fueron Futabasha, pero Futabasha no negocia directamente a través de, llamémoslo así, de cara a cara o face to face, sino ellos negocian a través de un intermediario y trabajan con varios. Entonces uno como editorial tiene que ir, tocar la puerta al intermediario, el intermediario habla con la editorial y es un ida y vuelta de procesos bastante largos. No es como que tú puedas hacer una llamada, coordinar, quedar los detalles y listo. Son procesos que a veces entre mensajes y mensajes demoran como un mes cada uno. Otro reto quizás probablemente con la editorial ha sido el tema de, en este caso, el idioma. Porque hay casas editoriales que no hablan japonés, y al menos yo en lo particular no hablo japonés. Dentro del equipo la única persona que habla japonés es el traductor como tal.
pero podemos comunicarnos en otros idiomas que son inglés. Y usualmente las personas encargadas de justamente hacer de intermediarios son personas que suelen dominar el idioma inglés. Entonces, por ahí ese lado como que te facilita un poquito la conversación y las negociaciones como tal, ¿no? Después ya son temas más puntuales, como por ejemplo temas económicos también. Muchas veces, por ejemplo, yo escucho o hay bastantes comparaciones entre editoriales recientes con editoriales que ya tienen años en el mercado, de la continuidad con las que sacan los tomos. Pero algo importante también que hay que saber es que licenciar un tomo es bastante caro. O sea, es caro no solamente por el tema de la licencia que tú lo puedes conseguir, sino por todo el proceso que lleva. Licenciar, traducir, imprimir, distribuir. De hecho, inclusive cuando tú vendes un tomo ni siquiera recibes el costo del tomo como tal. ¿Por qué? Porque los tomos suelen irse a librerías y las librerías te cobran una comisión. Entonces, tú tienes un descuento sobre el precio de venta que ustedes le pagan a ellos como tal. Entonces, hacer un proyecto que sea viable es bastante complicado al inicio y por ponerles un número, más o menos cada tomo un promedio de 1000 unidades, dependiendo de las ediciones, los detalles que tú quieres colocar, te puede estar costando entre 18.000 a 25.000 soles. Entonces, también hay que considerar a veces el tiempo de retorno para poder hacer el proyecto viable, porque si tú sacarías, llamémoslo así, 4 tomos en un mes y eres una editorial reciente, tendrías que tener más o menos la inicial de un departamento para poder cubrir todo eso. Y eso suponiendo y arriesgándote a que lo vas a vender en un periodo corto de recuperación. Ujú. Claro, y teniendo en cuenta la edición de Hanami, recordemos también que este manga tiene diversas ediciones y en español en particular no es tampoco la primera. Por acá veo que tienen una edición más, álzalo para que vean, es el tomo único. Originalmente también salió como tomo único, no les he traído, pero también existe una versión en español de 2 tomos Camite. de Editorial Camite de México. Y bueno, tenemos ediciones Hanami con Perú. Coméntanos quizás la decisión detrás de que sean 2 volúmenes, ¿no? ¿Ha habido quizás algún factor que motivó a que sean 2 volúmenes también para la edición peruana? Sí, de hecho, la edición original son 2 volúmenes, porque el primer tomo, llamémoslo así, salió, si no me equivoco, en el 2007, si la memoria no me falla, y el otro tomo salió como que 7 años después. Entonces, cuando nosotros vimos el arte, nos dijimos, uy, las 2 portadas son bonitas, ¿no? Es como cuando vas a un sitio y quieres elegir uno y lo otro y a veces no te alcanza el dinero y tienes que quedarte con una. Y dijimos, pero si hacemos una edición única, nos vamos a perder la segunda portada. Y ya hay varios intentos de volúmenes conjuntos de otras editoriales que lo que hacen es poner la portada dentro del mismo tomo. Entonces lo abres, tienes la portada número 1 de un color, luego la portada 2 de otro color. Pero nosotros dijimos, pero eso en una estantería no se ve. Eso es algo que tú recién lo disfrutas cuando agarras el libro y comienzas a interactuar, a leer como tal, ¿no? Y muchas personas a veces lo pasan desapercibidos. Hay gente que sí se detiene un montón a apreciar el arte como tal, y hay otros que simplemente lo leen, le dan una observada al texto y avanzan por ello. Entonces creo que la decisión de sacar 2 tomos, uno, factor artístico, que es bien bonito, y número 2, también el tema de costos, porque agruparlo como un costo de un tomo único hubiera sido un poco más caro, y considerando que esa era recién nuestra tercera licencia que habíamos publicado. Y justamente el factor económico era algo que nos decían, ¿sabes qué? Si nos mandamos con los 2, vamos a estar un poquito ajustados como tal, ¿no? Entonces dijimos, no, vamos con el 1, vemos también qué tanto responde en el mercado, y en base a eso publicamos el tomo 2. Sin embargo, hay también que tener en cuenta que ahora, bueno, hace un par de añitos han sacado una edición conmemorativa, que es justamente una edición que contiene los 2 tomos y adicionalmente unas 10 páginas extra con un personaje que aparece ahí en las historias, que eso ya será para más tardecito, no les cuento. Pero básicamente eso, ¿no? Entonces, la decisión fue netamente artística y fue un tema presupuestario como tal. Y ya que mencionaste esta edición conmemorativa, ¿hay chance de que se evalúe? Porque es una nueva licencia, ¿cierto? Correcto. De hecho, estamos ahorita planificando todo para poder sacar la edición conmemorativa, que ya va a ser una edición conjunta. También vamos a mantener lo que viene a ser el mismo formato B6, pero la portada es ligeramente distinta. En la portada ya no solamente aparece Happy, que es el perrito que está ahí, sino aparece Happy con su dueño, que era el viejito con lentecitos negros. Ujú, Qué bonito, chicos. ujú. No sé si ustedes también tienen alguna pregunta que quieran compartir, porque si no, Luis también tiene. Por Sí, supuesto. coméntanos.
Hola, yo particularmente trabajo en una librería y la gente que venía y veía ese tomito, ¿no? O al menos yo siempre recomendaba esta obra a todo público, es accesible junto con, no sé, Spy Family, Ratón de Biblioteca, porque son historias que con un pequeño drama, pero con una jovialidad, con una suerte de sensibilidad que pueden tener un niño y un adulto. Y creo yo que es como, ya para mí, de las más recomendables para todo público. O sea, sí o sí, esto hay que recomendarlo incluso para adultos, porque tiene un poco de filosofía, tiene un poco de vida japonesa, cómo explicarlo como tal. Lo que es una duda, no pensaron colocar un número en el lomo. De hecho, no sé si te han dado cuenta del detalle, nosotros al inicio quisimos colocar un número como tal. Porque cuando yo quería ofrecerlo a los padres, ¿cuál inicio? Sí, pero ¿sabes cuál fue el detalle de nosotros? Que dijimos, el uno le va a quitar el toque artístico. Entonces lo que hicimos en lugar de eso fue colocarle una estrellita. Si te das cuenta en la diferencia entre el tomo uno y el tomo 2 es que el tomo uno tiene una estrellita y el tomo 2 tiene dos. Igual lo puedes observar en la parte del lomo. En la parte del lomo vas a encontrar una estrella y en la otra vas a encontrar el tomo 2, como para darle un poquito el sentido artístico. Pero como tú bien lo dices, algo que es particularmente bonito de esta historia es que es apto para todo público. Y de hecho un dato que nosotros justamente soltamos en la anterior feria del libro fue que las personas que más compraron este libro fueron personas adultas, adultas ancianas, que venían y se sentían identificadas con el perrito, porque ahí cuando estamos en la feria no solamente es cuestión de vender, a mí me gusta bastante sentarme, contarles la historia de qué trata y muchas veces ellos conectaban con eso. Entonces algo bonito de esta historia, como dices, es que lo pueden leer tanto desde pequeñitos hasta adultos. Y quizás también la decisión de no colocar un número como tal es que ambas historias las puedes leer de maneras independientes. Son personajes que se complementan, que te permiten entender quizás por qué las decisiones de alguno en algunos aspectos, pero son historias que se pueden leer totalmente separadas. ¿Algún día, bueno, alguna vez ustedes imaginaron cuando hicieron el proyecto que iban a llegar a emitir acá en el público peruano, porque no sé si se habrá publicado en otras, o se habrá vendido en otras partes de Latinoamérica, que iban a llegar a una 7ª edición con esta historia? De hecho, teníamos la esperanza como tal de que se venda, pero nunca pensamos que iba a ser un impacto tan grande como tal. De hecho, algo bien curioso es que hasta antes de este título no teníamos acceso a librerías. De hecho, cuando ya comenzamos a sacar este título, la misma librería nos tocaron la puerta y nos dijeron, ¿sabes qué? Queremos este título, permítenos llegar como tal. En ese entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Gerardo Manco, algunos de repente lo deben conocer, que es justamente el tío G. Él trabajaba bastante tiempo en Crisol. Y de hecho, lo que yo bien recuerdo es que la encargada de Crisol me llamó y me dijo, mira, hablé con Gerardo, este es un título que se ha vendido un montón, pero la edición que ellos tenían justamente era la de España, que es la de Ponenmon. Y que hayan sacado una edición peruana con la portada original es bastante súper. Entonces, esa fue nuestra primera cercanía para poder entrar a una librería y posteriormente también llegar a otras. Porque no solamente fue Crisol, después de eso fue Ibero, después de eso también fue Entre Páginas, fue SBS, entonces fue una grata sorpresa como tal que haya tenido tanta aceptación en ese entonces y que siga teniendo aceptación, porque a veces hay mangas que tú puedes vender y llamémoslo así por temas de marketing, por temas de que alguien ha recomendado, dice ya, ¿sabes qué? Lo vamos a comprar y disparan en ventas, pero ya nunca más se venden. Y esto, algo bonito es que se han mantenido las ventas constantes casi todos los años que hemos venido sacándolo, porque la primera edición fue en el 2022. O sea, 4 años ya de ventas constantes de este tomo es algo bastante bonito. Y eso significa que también quedan muchas personas todavía por leer. Porque si bien es cierto, algo que hay que también tener en cuenta es que nuestras ediciones son ediciones de 1000 tomos cada una. Entonces, a la fecha se han vendido más de 7000 tomos como tal, que no es un número despreciable, pero tampoco es un número, como llamémoslo así, super top en ventas como tal. ¿Qué tanta similitud hay entre el tomo de edición de Hanami con el tomo original japonés? ¿Es súper parecido o tiene algún detalle suyo? De hecho, hay varios detalles ligeramente distintos en las ediciones como tal. De hecho, una edición es bien complicada que sea 100% igual como tal, por varias razones. El primer factor es que la edición original de Japón es más grande. El que más se asemeja, por ejemplo, a ellos vendría a ser la edición de Kamita en cuanto a tamaño. Después, en temas de las ediciones, el material también de las sobrecubiertas de Japón es distinto. Es un material que es más tipo un cartón bastante rígido como tal. Y nosotros decidimos hacer algo de un tamaño de B6. Por uno, temas económicos. Dos, porque es mucho más cómodo leer y es mucho más cómodo de llevar.
Otras diferencias que, por ejemplo, puedes encontrar son a veces el tema de las interpretaciones o los modismos que pueden encontrar. Nosotros en lo particular no somos tanto de agregarles jergas peruanas dentro del tomo como tal. O sea, no creo que vayas a encontrar en una edición a alguien diciendo P o ya pues causa o yara o cosas por el estilo, ¿no? O sea, no es así, o viejo, ajá. Entonces, Viejo. ¿qué pasaba? Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos las traducciones como tal, algo que nos sucedía o nos parecía un poquito rígido era que habían expresiones, que si bien es cierto, esta era la traducción literal, lo que pasaba era que no se sentía real con la imagen, no había una congruencia entre lo que estaban expresando y cómo lo decían. O sea, por ejemplo, no vas a ver a un niño y le va a decir, hola estimado señor, ¿cómo estás? Entonces le va a decir, ¿sabes qué? Hola papi, hola papá, hola, ¿cómo estás? Entonces, esas cositas son aspectos que nosotros tratamos de cuidar bastante. Hay una que otra jerga peruana que ahí las incluimos como tal, que sentimos que son algo natural, algo que no es forzado, porque algo que, al menos como lector de manga, no lo hago tanto por el lado empresarial, sino como alguien que consume manga de todos los países, es que a veces cuesta un poquito adaptarse a algunas ediciones que sobreexageran esto. Por ejemplo, ahora han bajado bastante, pero antes las ediciones argentinas, por su mismo patriotismo que ellos tenían demasiadas jergas. No podías encontrar o pasar 10 páginas sin encontrar una jerga argentina. Lo cual también te sirve para aprender un poquito, ¿no? Cuando ya me fui a Argentina ya entendía todo lo que me decían. Pero lo que sucede es que como un lector de habla, llamémoslo así, hispana, peruana, lo que sucede es que no se va a sentir muy cómodo a veces con ese tipo de cositas. También, por ejemplo, España también solía abusar bastante del tema de los modismos. Entonces yo diría que las principales diferencias son esas, ¿no? Tamaño y justamente un poquito adaptarlo para que sea un lenguaje más sensible, más interpretativo, con la que te puedas relacionar un poquito más con el personaje y decir, ¿sabes qué? Si este es un personaje que yo creo que diría esto. Y justo hablando de esta última parte, entonces quizás podríamos pensar en que este título podría salir de Perú también. ¿Hay algún plan relacionado a que, no sé, Sudamérica? De hecho, algo que es bueno también entender que usualmente cuando tú, bueno, vamos a ver, hasta hace 2 años, el plan usualmente cuando tú conseguías una licencia era una licencia para tu país. No podías llevar tu licencia a otro lado de manera legal. Muchas veces lo que hacían editoriales era mandarlo de manera informal. ¿A qué me refiero con eso? Es que, llamémoslo así, yo soy la editorial y lo que hago es mando una especie de almacén. Y la persona encargada del almacén o el distribuidor ya le vende a quien tenga, llamémoslo así, la intención de comprarlo. Y eso pasó hace poco, por ejemplo, con Norma de España. Por eso es que ha dejado un montón de entrar bastantes títulos de España porque de alguna otra manera se enteraron y dijeron, sabes que ya no vamos a poder mandar esa información como tal, ¿no? Porque es o haces caso o pierdes la licencia como tal. Solo que a veces tratamos de encontrar ciertos vacíos legales como para poder aprovechar, ¿no? Pero justo ahora lo que está sucediendo es que en vista de que están habiendo editoriales que están naciendo, por ejemplo, algo que es bien curioso y que en parte también me alegra, es que de las editoriales que han nacido aquí en Perú, que si no me equivoco eran 4, si la memoria no me falla, que son mis amigos de Templu, que un tiempo estuvo Manga Line Perú, que también estuvo Distrito Manga, como parte también de un proyecto peruano como su rama como tal. Comenzaron a ver que hay un mercado peruano como tal. Entonces, muchas de las licencias ahora ya se están negociando no solamente para tu territorio, sino para otros países. Por ejemplo, Panini México, que está trayendo a través de Pruni, ellos lo que están haciendo es justamente, ya negocio mi licencia para México, pero también negocio para otros países, que obviamente a los que no tienen su propio mercado, sus propias editoriales, ¿no? Por ejemplo, es bien extraño que tú veas a México negociando algo para Argentina, porque ahí, por ejemplo, Ibrea Argentina es la que más tiene repercusión o peso allá, ¿no? Entonces, cuando nosotros licenciamos algo es básicamente de momento para Perú como tal. Se podría extender a otros países, sí, pero países que no tienen su propio mercado como tal. Entre ellos podríamos decir de repente Colombia, que también está relativamente en pañales, podríamos enviar a Bolivia, podríamos enviar a Chile, pero eso requiere permisos adicionales, negociaciones adicionales, y eso siempre y cuando lo quieres hacer de la manera formal. Ahora, una cosa es vender los tomos en cantidad, que también es importante conocerlo, y otra cosa es vender tomos por unidades, ¿no?
Porque a veces, por ejemplo, no sé, si tú vas al aeropuerto vas a encontrar varias librerías, vas a encontrar, llamémoslo así, el tomo, te va a gustar y lo vas a llevar a tu país. Como muchas veces nos ha pasado que nos han etiquetado gente de México, de Chile, de Argentina y entre otros países. Y eso no es un tema ya netamente de venta de nosotros, ¿no? Sino es un tema de venta de la librería y que alguien se lo lleve. Entonces hay que tener a veces bien claro esas diferencias como tal. Una consulta, ya como editorial, el tema del manga del perrito que cuidaba las estrellas define para ustedes una continuidad de mangas similares, porque hace poco, bueno, el año pasado, hace 2 años creo que ustedes trajeron Predestinado. Entonces quería saber si ustedes van a tener una línea de productos, de mangas mejor dicho, con temática similar a del perrito, o van a ir variando de temática. Correcto, esa es una muy buena pregunta. De hecho, algo que nosotros también tuvimos claro, como les comenté hace un rato, cuando tú eres una editorial pequeñita, llamémoslo así, que no tienes un capital enorme para trabajar y quieres hacer un proyecto viable, tienes que cuidar muy bien tus números. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando nosotros sacamos esto, nos dijeron, ya, ¿y por qué no sacan One Piece? Y nosotros, a ver, vamos a hacer numeritos, estamos hablando de más de 100 tomos, a cada uno multiplicarle por 20.000, uy, no damos. Entonces, a veces es un tema de que nosotros quisiéramos sacar un montón de cosas, pero hay que también ver el presupuesto si no queremos morir en el intento, por así decirlo. Y lo que sucedió fue que algo que nos sirvió para nuestra línea de trabajo es justamente buscar historias profundas como tales. Hasta ahora, todas las historias que estamos nosotros tratando de sacar, no solamente van mucho por el lado comercial, sino también por historias que te hagan pensar, que te hagan reflexionar, que toquen quizás temas que ya salgan un poquito de lo cotidiano. Y también nos ayudó para darnos cuenta de otro factor que creo que es el factor más importante, de tratar de no extendernos con series muy largas. Por ejemplo, hasta ahora la serie más larga que vamos a tener justamente, sin contar Psychomic, que todavía no sabemos cuántos tomos van a tener Antagonista, hasta que acabe su proyecto como tal. De hecho, ni él mismo lo sabe. Dato curioso. Es que nosotros sería el tomo más largo Yorja, que es la licencia que estamos pronto también a sacar como tal, que es una serie de 4 tomos. Entonces justamente diría eso, diría que sea por el lado de series cortas y series de carácter profundo. Y de hecho algo que nosotros manteníamos es usualmente que tengan alguna recomendación de algún personaje famoso o algún premio como tal. De hecho, justo el manga que nos sacamos antes de esto, que fue Coyote, tuvo un premio en la casa editorial que ellos tuvieron como tal. Llamémoslo así, el libro con más premios que sacamos hasta ahora fue El perro que cuidaba de las estrellas, que igual si no lo saben, tienen 2 adaptaciones de la película. Tiene una adaptación a película en Estados Unidos, tiene una adaptación a película en Japón, tiene premios en Francia, tiene premios en el mismo Japón como tal. Entonces es un manga bastante galardonado. Si comparo mis premios con los logros del librito, me queda ahí como que chiquitito. Muestra quizás Predestinada, porque Sí. este va a ser el manga para el sorteo que ya se viene. Coméntanos también un poco sobre esta serie. De hecho, por ejemplo, algo bonito de Predestinada que nos encantó mucho es que es un tomo único. Y hasta ahora la única editorial que había apostado en ese entonces era una editorial de España, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. No era Ponen, era otra, que era una editorial también de España. La cosa es que ellos descatalogaron el tomo y nosotros dijimos, ok, hay que darle una siguiente oportunidad, pero de repente en un mercado más latinoamericano, a ver qué tal pegan. Y dijimos, ok, vamos a tratar de experimentar un poco y también conocer cómo va el tema del mercado, presentar un poco a la autora. Y algo que me encanta de Predestinada es que es una recopilación de varias historias, como tal, son 3 historias en particular, cada uno que explora un formato muy distinto de la autora. Por un lado tenemos una especie de drama policial adentro donde nos presentan a una asesina que está siendo interrogada y es un poco entender el perfil de cómo ellos piensan. Es también bonito porque la chica que le está interrogando comienza a sentir miedo y esto es algo que a veces nosotros no notamos cuando vemos una película policial, por ejemplo. No notamos que la misma persona que está entrevistando a la persona al frente también tiene sus propias dudas, también tiene sus propios miedos, también tiene las propias cosas que a él le conmueven de la persona. Entonces, la autora explora muy bien, por ejemplo, ese drama policial de poder contar la perspectiva de, en este caso, vamos a llamarlo así, la asesina, y la perspectiva también, en este caso, de la persona que le está interrogando. De la misma manera fue con el tema de la siguiente historia, que es una historia más de un romance escolar, donde algo que, por ejemplo, rescato mucho es el tema de las personalidades, porque no sé ustedes, pero ahorita me ven hablando, pero cuando era niño no hablaba nada.
Y de hecho yo comencé a cambiar por mi esposa que es maestra de primaria, me ayudó a soltarme un poquito, a hablar, a explayar como tal, pero antes de eso era la personita que estaba sentado y probablemente no decía nada en 4 o 5 horas. Y Marco puede dar fe de ello cuando me conoció. Sí, estaba Confirmo, como que, dice. confirmo, estaba como que ahí en un rinconcito y no decía nada, simplemente observaba. Y lo que sucedió fue básicamente que esta autora interpreta mucho eso. Interpreta mucho porque te plantea a 3 personajes. Cada uno, llamémoslo así, son personas súper inteligentes a su modo, pero cada uno con problemas emocionales muy distintos. Algunos se creen insuficientes, otros se creen superiores. Entonces es un drama bien curioso de cómo los 3 se relacionan, en el sentido de que uno se enamora de una persona, pero esa persona siente que no es lo suficiente buena para la persona que se ha enamorado. Y aparte está la tercera que quiere entrar dentro del rollo, llamémoslo así, emocional. Entonces explora de una manera muy chévere ese sentido o ese tratamiento de las emociones de los personajes. Y también combina la última, que justamente ya es algo más fantasioso, más al estilo de Harry Potter, ¿no? En el sentido de, en este caso, todas las personas, vamos a ponerlo así, cuando nacen, tienen una especie de don o una especie de maleficio, una especie de maldición, dependiendo de cómo ellos lo quieran ver, ¿no? Pero reciben, como decir, cierto día estás durmiendo, te da como que calambre, y tú dices, ok, ya sé qué es lo que tengo que hacer para lograr obtener mi poder, que es una especie de reto, por así decirlo. Entonces, en ese mundo todas las personas recibían lo mismo, hasta que hay una chica que nunca le pasaba eso. Y ella decía, ¿y ahora por qué yo soy la única a la cual no le pasa eso? Entonces, en el camino, ella justamente trata de descubrir el propósito de por qué en un mundo donde todos hacen absolutamente lo mismo, donde todos están acostumbrados a tal, ¿por qué a mí no me sucede eso? Entonces, es muy bonito todas las historias que combina la autora, y algo que ella misma plantea es que justamente esta obra, casi todos sus personajes tienen presencia femenina, porque esa era la intención de la autora, intentar de alguna manera quitar el prototipo que a veces tenemos del personaje hombre y comenzar a involucrar más aspectos de las mujeres, pero desde distintas perspectivas como tal. Y algo que nos encantó es que también era un tomo único, que es justamente el perfil que nosotros teníamos, y justo para también agregarle el tema de la belleza femenina que nos encanta mucho, es que le agregamos bastantes detalles. Por ejemplo, en el tema del ojo, si ustedes pueden ver, tiene básicamente lo que viene a ser un sectorizado, como para dar esa intensidad como tal, ¿no? Inclusive los detalles de los nombres los tratamos de colocar en lo que viene a ser un hot stamping, que es un acabado metalizado también para que brille un poquito. Eso también tratando de mantener toda la temática que conlleva o que la autora trató de plantear en un inicio. Claro, y bueno, este manga va a ser para uno de ustedes. Me había sugerido, Luis, que sea un sorteo, pero como todavía estamos terminando de llenar el salón, va a ser una trivia. Uy, qué bueno. Así que si es que, de paso para despertarlos, la pregunta es, el que hace la mano primero y responda correctamente se lleva el manga. ¿En qué año cuál es el año de publicación de la primera edición del Perrito de Hanami? Uy, gente atenta. El chico, ¿tienes la respuesta? ¿Tú? En la universidad. Sí. A ver, vamos a confirmar. Bueno, sí. este Es en el 2022. este. No, este es el 2022. De hecho, el Perfecto. 2009 fue creo que el 2008 fue la publicación original. Sí, yo dije la tal. edición de Hanami. Pero la edición de Hanami, la primera edición fue el 2022. Entonces te llevas, dale por favor Luis, el Vamos a premio. entregas. Bien. Bien. Foto. Alumnos destacados. De hecho, todos nos estaban preguntando cuándo vamos a sacar este siguiente título. De hecho, lo teníamos pensado publicarlo ya en abril, pero dijimos, se acerca la Feria del Libro, hay que aprovechar la Feria del Libro para poder publicarlo como tal. Entonces esa va a ser nuestra siguiente licencia, que justamente es Yorja. Esta es una serie bastante retadora en todo lo que nosotros hemos sacado, porque es una serie que nació de un videojuego como tal. Entonces ya las negociaciones con una empresa que, llamémoslo así, cuya licencia también tiene que ver con el sector de los videojuegos, es bastante más complicado que una licencia que solamente tiene la historia como tal o que tiene un anime. Entonces fue bastante bonito y bastante arduo el trabajo. Tratamos también de mantener el enfoque artístico que tratamos de poner en todas las ediciones como tal. Y bueno, esta publicación como que lo estaría que traer como que imagen de una especie de novedad, porque ni siquiera lo hemos publicado todavía en las redes, pero ya debería estar saliendo para la Feria del Libro, para que lo puedan encontrar, consumir, y en este caso la periodicidad va a ser cada 3 meses. Genial, entonces. Y bueno, con esta novedad cerramos esta primera parte, sin olvidarnos de que pueden seguir a Ediciones Hanami en su Instagram. Acá les estoy dejando el QR un ratito para
que puedan tener acceso a su cuenta de Instagram. Recuerden que todavía está vigente por si alguien se anima a conseguir más perrito, más del manga del perrito. Hay un 15% de descuento para los que son parte del club de manga. Los que estuvieron desde el primer día alcanzaron incluso un 30% de descuento. Y envío gratis. Y envío gratis encima. Entonces, apunten la cuenta de Instagram de Ediciones Hanami, mencionan que son parte del club de manga y les dan su 15% de descuento todavía a través de esta plataforma. Y bueno, de esta manera también les comento que por supuesto que todavía queda abierta la posibilidad de sumar algunas de las obras que también tienen el catálogo de Ediciones Hanami para las siguientes lecturas. Nosotros en el club tenemos ya lecturas hasta agosto, pero obviamente la idea es que se trata de una actividad frecuente, por lo que vamos a estar abriendo recomendaciones de todos los miembros para que volvamos a hacer una votación. En la primera votación hubieron más de 20 títulos y de estos 20 al final quedaron 5, que son los primeros que se están comenzando a analizar y trabajar dentro del club, pero seguramente va a haber otra oportunidad para sumar nuevas publicaciones, ¿no? De hecho, en el caso de este manga, deben haber visto, si ya visitaron la librería que está en el primer piso aquí del Centro Cultural Peruano-Japonés, ya también hay un título más del autor de este manga, ¿no? Entonces, si no lo han visto, así es, El chico y el perro, que también es una obra interesante como para apuntar a las votaciones. Quizás ya luego lo discutimos internamente, pero bueno, les dejaba ese comentario. Por otro lado, vamos a pasar ahora a la discusión de nuestra conversatorio, siguiendo con el conversatorio. Y para eso, en realidad les tengo una presentación muy básica, pero les quería comentar inicialmente algo sobre el club. Para los que no están enterados, este proyecto nació de mi parte como una iniciativa completamente personal, porque estoy recontra loca relacionada al mundo del manga y el anime, y principalmente porque no había visto iniciativas, digamos, de largo plazo asociadas a el manga y la lectura, ¿no? Sí existe un club de lectura, de hecho, oficial de Panini para la historia de los diarios de la boticaria, que creo que es también una de las primeras iniciativas apoyadas por una editorial. Y justamente gracias a Panini tenemos algunos regalos para ustedes hoy. Y esta propuesta completamente personal, privada, independiente desde mi lado, ha sido apoyada por el Ministerio de Cultura y de alguna manera también busca este largo plazo. Entonces, pues yo agradezco mucho a los primeros que ya se encuentran inscritos dentro del club y bueno, súper bienvenidos a los que desean sumarse. No es que haya un límite de personas, tampoco hay una fecha máxima de inscripciones. La idea es que el grupo siga creciendo, fluya y cuando haya una lectura que les interese, pues que participen. Entonces, con esta presentación rápida, y bueno, conociendo que la lectura de esta oportunidad es El perro que cuidaba de las estrellas, vamos a tratar de tocar algunos de los puntos relacionados con la historia, ¿no? De hecho, Luis creo que me comentaba que tenía también algunas preguntas, ahí en un momento seguramente las comparte para los lectores, pero yo quería empezar con la información relacionada con nuestro sorteo, o el sorteo que vamos a tener. Y es que tenemos por acá 15 mangas de diferentes series, que obviamente se van a entregar al azar y la vamos a repartir de la siguiente manera, para que estén atentos. Primero, sí va a ser obligatorio que me sigan, tengo que ganar algo, chicos. Vayan entrando al Instagram y me siguen, porfis. Y luego vamos a hacer 3 tipos de dinámicas para que puedan ganar alguno de los mangas. La primera relacionada con la participación, principalmente de los que han leído la historia y que quieran compartir su opinión y plantear quizás un tema de discusión a lo largo de esta pequeña sesión. El segundo grupo de ganadores asociados a una pequeña trivia, es decir, preguntas relacionadas a la lectura. No es examen nacional de San Marcos, no se preocupen. Y luego también tenemos el sorteo al azar, ya para que ya la última, ¿no? La última es la vencida. Ahora, lo ideal es de que los ganadores sí sean diferentes, pero la última parte de la trivia y del azar, vamos a ver pues cómo responden ustedes, si es que se puede diferente es chévere y si los más dedicados a la lectura son los que coinciden con la primera parte, pues no pasa nada, ¿no? Se llevan su manguita igual. Entonces, empezando la discusión, no sé si es que tenemos algunos voluntarios para que puedan hacer y plantear algún tema asociado a la lectura, quizás, ¿sí?
yo soy muy fan también de todo el mundo de mangas. En mi familia yo soy la única, sí, me consideran, igual respetan mucho mis gustos. Y este es el único título el primero más bien, que le he recomendado a todos los de mi familia. Y realmente ellos no son personas que ni siquiera saben cómo leer un manga, les tuve que explicar. Y ha sido muy bonito. E incluso tenemos nuestra mascota y cada vez que terminaban de leer se iban a abrazarlo, ¿no? También comentarles, entre mi familia hemos pertenecido también acá dentro de la PJ, hemos estudiado 3 generaciones acá. Y cuando les hice leer el libro, conectaron bastante con la historia. Es algo muy simple de entender y cosas tan cotidianas. No sé si alguno de ustedes también tenga su perrito, mascotas. Por ejemplo, me hizo reflexionar bastante de tal vez cómo los tratamos. Cómo incluso en la segunda historia, al inicio un niño pues se emociona bastante, quiere estar ahí al tanto, pero luego uno se va olvidando. Y tu mascota que siempre ha estado ahí es algo muy importante de tu vida. Y creo que es algo muy bonito de ver, que incluso, como digo, en mi familia ya, personas de 40, hasta mi abuela incluso lo ha leído, les ha gustado bastante y eso es algo que realmente me gustaría comentar, ¿no? Esto es una historia que todo el mundo puede leer, que si alguien quiere incursionar a este mundo del manga, es una buena historia para comenzar también. Y buenos días con todos. Yo quería mencionar o quería resaltar más bien la valoración sobre el cariño que el protagonista, porque yo considero que son, ¿no?, el señor y el perrito, el Happy. Yo siento que resalta, se valora bastante el amor que digamos el protagonista humano siente por su mascota, ¿no? Y, o sea, no solamente valorar a los perritos, sino también en sí a todos los animalitos domésticos o a todos los animalitos que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Valorarlos, también un poco de concientizar sobre, digamos, no solamente es darle amor, sino también cierto cuidado, porque en cierta parte de la historia el perrito se enferma, ¿no? Perdón por el spoiler, no sé. Y ya pues, y el señor, a pesar de que no tiene ya casi nada de recursos, él hace todo lo posible para salvarlo. Y eso se valora bastante. Y también es esa parte, ¿no?, conmovedora sobre todo, porque a pesar de que el señor ya se va quedando con casi nada de lo material que él tenía al inicio, él valora hasta el final la compañía que tiene con su perrito. Y eso es muy, muy, muy lindo. Sí, gracias. Es muy interesante para mí porque considero que la lectura y su magia está también en las vivencias que tiene el lector con las que llega a conectar con la lectura. Particularmente siento que empaticé más y me quedé más con la última parte de la historia, porque hice un mea culpa de mí como dueña de unos perros cuando era adolescente. No sé si a alguien más le habrá pasado acá, pero en general siento que muchas veces a las mascotas, si bien es cierto se les tiene cariño y todo eso, también a veces caemos en el error de verlos como cosas bonitas o juguetes o que te acompañan y sí al rato bonito y todo lindo, pero se les descuida en muchos aspectos. Siento que realmente a veces minimizamos mucho la importancia de la responsabilidad de decidir tener una mascota. Yo recordé que cuando era más joven habíamos traído perritos a mi casa y como adolescente que era y como joven es como, ay, qué bonito, porque vinieron, me acuerdo, en una caja de zapatos, 2 cachorritos chiquitos, bonitos y preciosos. Y al inicio era como que toda la familia sí lo cuidaba, qué bonito y por acá y todo. Pero yo misma, bueno, quizás ahora ya como adulta puedo ver las cosas de otra manera. Me di cuenta que con el pasar del tiempo, todas las personas como que a veces muy ensimismadas en sus propios problemas, sus propias cosas, sus propias actividades del día a día, yo siento que terminamos dejándole toda la responsabilidad a mi mamá. Y ella era la primera que no quería tener mascotas, pero ella de buen corazón se hacía cargo de ellas porque tristemente el resto de la familia no asumíamos esa responsabilidad como tenía que ser.
Y tristemente es algo de lo que sí me arrepiento, de en su momento no haberlos podido aprovechar, y sobre todo porque merecían una vida mucho más compartida, más digna y más bonita. Ellos fallecieron hace muchos años también, cuando yo era todavía más joven, y para mí esto fue un recordatorio de que no solamente uno demuestra su amor a los animales teniéndolos, sino también decidiendo no tenerlos. Yo siento que la verdad es que muchas personas, por condiciones personales, de economía o demás cosas, somos conscientes que no podemos hacernos cargo de una mascota, y eso también es un acto de amor. Porque prácticamente para mí es como tener un hijo, porque es un ser vivo que depende netamente de ti. Tú puedes quizás notar que algo le molesta, que algo le duele, pero no te puede hablar, no te puede decir. Entonces ahí está tu responsabilidad de saber que no solamente está para los momentos en los que te trae algo bonito, te hace sonreír, te mueve la colita y demás cosas, sino también cuando necesita que le lleves al veterinario, que le des tiempo de calidad, que le des la mejor vida que pueda tener, como todo ser vivo se merece, creo yo, en este mundo. Entonces para mí fue eso, un recordatorio, porque la última parte de la historia, Okutsu, piensa y rememora eso, ¿no? Que le hubiera gustado darle una mejor vida a quien fue su mascota, porque realmente siento yo que el amor, especialmente de los perros, es bastante incondicional. Creo que es de las cosas más bonitas, que incluso llega a dar pena cuando uno piensa en lo que es el maltrato y el abandono. Entonces personalmente me quedé bastante con eso, y como dije, creo que un acto de amor es tener una mascota y también decidir no tenerla, porque es un acto de responsabilidad. Así que con eso me quedo. Gracias. Continuemos entonces discutiendo. Luis, ¿querías comentar algo? Sí, de hecho, algo que me gusta bastante es que evalúan el tema de las emociones. De hecho, es un manga que conecta con muchas personas, y ahora ya voy a dar mi apreciación como también lector de la historia como tal. Algo que muchos han mencionado justamente es el tema del valor como tal, qué representa para uno una mascota, qué no. Y al menos cuando yo leí la obra por primera vez, algo que me impactó bastante fueron dos cosas. La primera es que está narrada desde la perspectiva del perrito. No sé si se habrán dado cuenta. Entonces, el autor tiene una manera muy genial de poder plantear esas emociones de cómo un perrito mira las cosas. Por ejemplo, me acuerdo que hay una escena, voy a parafrasearla un poco, que decía algo así: yo no puedo entender cómo los humanos no valoran los tiempos en familia, cuando comenzaban a, llamémoslo así, discutir como tal. Y algo que también me llamó mucho la atención, y para ir comentando así cosas breves, es justamente que en cierta parte de la historia, cuando ya los papás se van a separar, disculpen por el spoiler si es que alguien no ha leído aquí, pero cuando están por separarse y están en la repartición de bienes, toca ver qué se lleva cada uno. ¿Y alguien se acuerda qué se llevó el papá? Se llevó 3 cosas: el carro. Bien, nueva trivia. Luis está haciendo una nueva trivia. La camioneta, ok. 1. Ya, las cosas estaban dentro del carro, pero eran 3 cosas puntuales. No, no era una laptop. A ver, ¿alguien tiene la respuesta para... Demos chance. Por ahí, de lente, sí. Llamémoslo así, la computadora estaba dentro de las cosas que él llevaba, de la mochila. Pero habían 3 aspectos que los resaltan bien claros en la imagen. Que uno es básicamente el carro. 2 era un reloj. El reloj que él tenía como tal. Y la tercera viene a ser justamente el perrito como tal. Entonces, esa parte es muy bonita porque te pones a pensar, objetivamente tú te llevas aquellas cosas que son valiosas para ti, ¿no? O tú te llevarías algo que aparentemente no te importa o algo que no tiene valor para ti. Usualmente uno agarra las cosas que son más importantes para uno. Entonces, en ese punto el autor te plasma algo muy bonito. Que para él, luego de toda la relación, luego de que había recibido un perrito al cual inicialmente, como sucedió acá, no los querían y terminaron cuidándole porque la hija por ahí se hizo la loca. ¿Qué sucedió? Que le comenzó a agarrar cariño, como usualmente pasa a veces en la casa. Entonces es algo como que un detalle muy importante y muy bonito dentro de la historia. Y por ahí habían alzado la mano que querías comentar, creo. Sí, coméntalo. Algo más en cuanto a la forma, quizás algunos temas. Aunque es una historia de reencarnación, se siente una continuidad. Claro, son otros personajes, otro ambiente, otro contexto quizás. Pero no sé, yo siento que el personaje de una otra manera, su esencia, su símbolo radica en un espacio y luego va a otro personaje. Y de ahí incluso se cruzan algunos. Por el final algunos, oye, ¿en qué momento se van a cruzar los personajes? Y hay un pequeño vistazo ahí en esa última escena. Claro, y no sé, el manga, creo yo, y también creo yo el cine, la literatura. Bueno, el caso más conocido, ¿no? El de
La razón de estar a tu lado, que también es una historia preciosa sobre un perro y cómo su relación con su amo traspasa el sentido. Creo yo que el tema de la eternidad, el tema de que el sentimiento, no sé, como en Interstellar, esta película que te habla que el amor puede pasar las fronteras del espacio, la física, de una u otra manera. Sí. De hecho, la eternidad, algo que me gusta mucho es una frase que nuevamente voy a parafrasear, no solo aprenderme las cosas de memoria, pero decía algo así como que una persona es olvidada cuando los demás ya no lo recuerdan, cuando ya no saben absolutamente nada, cuando ya no se habla de esa persona. Y algo que es bien curioso, al menos a mí me ha pasado con esta escena que tú dices al final, cuando todos se juntan y entiendes un poquito por qué te contó el autor cada cosa de ellos, es que la hija, que ya está grande, ve al hermano de Happy y dice, yo tenía un perrito similar cuando era chiquita. Entonces, eso es bonito porque a mí particularmente me conecta mucho con lo que tú mencionas de la eternidad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Mira, ha pasado tanto tiempo, probablemente ya ni me olvidaba por las cosas del día, pero eso me llevó a ese momento especial de cuando era niña en que encontré un perrito y me lo llevé a mi casa y comenzó a criarse conmigo y en cierto punto me lo olvidé. Y eso es bonito, porque justamente es recordar, es permanecer, es la esencia, es como podríamos decirlo la eternidad, ¿no? Porque si todos nos vamos de un minuto a otro, imagínate esta escena, chasqueamos los dedos y ya no hay nadie en el planeta Tierra. ¿De qué van a hablar? ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién nos va a recordar como tal? Sí, más bien esta obra, ¿cómo se llama? Me llegó mucho porque yo el año pasado estuve embarazada y yo siempre tuve un perrito, se llama Chibi, y fue nuestro baby shower el año pasado y no sabíamos nada, pero yo después me enteré que falleció. No me dijeron nada por mi estado. Y cuando justo leo ese manga, un poco recordé a Chibi, que no me pude despedir de él. Por eso mis familiares no me dijeron nada, pero yo quiero decirle a él que lo quiero mucho porque siempre estuvo en todos los momentos muy importantes para mí, de verdad. Me acompañaba cuando estaba preparándome para la universidad, también cuando conocí a mi ahora esposo, en todos los momentos, ¿no? Y más bien lo que más me impactó fue que el Señor lo ayudó a Happy, ¿no? Dándole todo, hasta, ¿cómo se llama? Su propio dinero. Y eso demuestra bastante que cuando uno adopta un perrito, porque para mí es mejor adoptar, es que es parte de tu familia, se vuelve parte de tu familia, la verdad. Y fue, no sé, como si diciéndome, aquí estoy, pero yo ya me voy porque ya viene mi hijita, pero sí me hubiera gustado que la conociera, de verdad. Eso sería todo. Muchas gracias. Tardes. Yo todavía no he terminado de leer, lo estaba justo leyendo aquí, una parte, pero al escuchar todos sus comentarios ahorita se me ha revolvido emociones y recuerdos, y también que sí tengo que terminar, y también tengo una persona muy importante que es mi hermana y sé que le va a gustar esta obra y que se la voy a recomendar. Lo que sí quería es tocar un poco, que me recordó un poco mi infancia. Yo tuve un perrito que llegó así por un regalo de alguien. Bueno, en ese tiempo, no culpo a mis padres, pero bueno, es como que toda la responsabilidad la tenía yo. Entonces mi perrito se enfermó y no pude hacer nada porque mis papás no estaban ahí. Yo solita tuve que correr, tenía creo 7 años, y buscar una manera de poder hacer algo por él. Pero no pude y al día siguiente se murió. Y de esa vez mi hermana por eso me dice, como comentó la compañera, ¿no? A veces es una decisión también no tener perro cuando uno no tiene responsabilidad. Entonces a veces decidí ya no
volver a tener una mascota. Hasta recientemente, ya serán como 3 años, que mi hermana decidieron adoptar. Y sé que ellos les saben mi experiencia, ¿no? Y de verdad que todo esto me recuerda, y ahora últimamente también mi perrito, bueno, que es el de mi hermana prácticamente, se enfermó y volví a recordar, y ahí hice todo con ella, ¿no? Lo posible, como dice, como el Señor. Mi hermana estaba dispuesta a dar todo con tal de salvarlo, y yo también madrugando toda la semana junto a mi hermana y a su perrito, que se llama Polar, por cierto. Y ahora está bien. Muchas gracias de verdad a todos. Y de verdad que sí, es una historia bien sensible, que toca las venas. Gracias. De hecho, creo que algo muy bonito de estos espacios es poder tener esta posibilidad de abrirnos emocionalmente, que muchas veces es complicado. Algo que ella contó me recuerda mucho a algo que me pasó a mí cuando era pequeño, que yo crecí en provincia, exactamente en Loreto. Y lo que sucedió fue que cuando acabé mi secundaria yo tenía que venir a Lima. Y en ese entonces tenía un Rottweiler. Y era un niño, y se imaginan que venir aquí a Lima, vivíamos en la casa de mis tíos, era traer un Rottweiler como tal. Y no era posible. Entonces el tema estaba en que tuvimos que abandonar al perrito. El perrito estuvo mucho tiempo solo en mi patio trasero, que era un espacio bien grande. Solamente venía mi tía a cierto tiempo a venir a darle comida, etcétera, ¿no? Hasta que al final se lo llevaron a una especie de granja y ahí vivió sus últimos días. El tema estaba en que yo por muchos años nunca me perdoné por eso. Nunca me perdoné por no poder hacer nada, nunca me perdoné por haberlo dejado. De hecho, fue de los primeros temas que trabajé con las psicólogas cuando tuve la oportunidad. Y recuerdo que algo que ella me dijo: ¿y qué más podías haber hecho? Eras un niño, no tenías recursos, no podrías traerlo. Y en ese sentido es algo que me gustaría compartirte un poquito. Decía, ¿qué más podrías haber hecho? Hiciste todo lo que has podido dentro de tus recursos, dentro de tu espacio, dentro de las posibilidades que tenías. Y si bien es cierto, no podemos volver al pasado, pero podemos todavía tomar ese pequeño recuerdito como un impulso para poder hacer alguna cosita buena de aquí en adelante. Como me decía ella, ahora ya eres adulto, porque yo ese tema recién lo toqué cuando tenía creo que 25 años con ella. Y ella me dijo, ahora ya eres adulto, ya puedes hacer más cosas. Entonces, eso que no pudiste hacer, aprovecha en hacerlo cuando tengas la oportunidad. Sí, y bueno, antes de que caiga también como ustedes, creo que podría ir más o menos acercándonos al cierre de la discusión, pensando en lo bonito que podemos encontrar de la historia, ¿no? Yo sé que sí es una historia, y como les había comentado y confesado, que me ha hecho llorar más de una vez, hasta por doble, pero creo que esas lágrimas son justamente por una razón, ¿no? Una razón de que ese tipo de historias, en general los mangas, no únicamente los libros clásicos que a veces leemos, pueden generar ese tipo de reacción, de respuesta, y en particular con la historia del primer tomo específicamente, que ha sido la recomendación de lectura esta vez, podemos encontrar también cómo es que hay lecciones de aprendizaje, ¿no? Lecciones teniendo en cuenta, por ejemplo, del amor incondicional, ¿no? ¿Qué es el amor, o cómo es que el amor se expresa y cómo es que se mantiene una conexión entre personas, y no únicamente entre personas, sino también en este caso entre un animalito, ¿no? Que sería el perrito. Todavía hay cosas de que me regresan un poco a la realidad, y yo me obligo misma a hacerlo probablemente para tratar de no quebrarme tan rápido. Y por ejemplo, el tema relacionado, no sé si es algo que le pasa a ustedes, pero cuando trato de regresar a la realidad es porque digo, oye, esto es medio absurdo. Y en particular, algo que quizás no es tan absurdo, pero que yo me lo estoy haciendo así para no caer, es que haya pasado tanto tiempo de que descubran el cuerpo de los dos, ¿no? Y que haya pasado tanto tiempo de que haya sobrevivido el perrito con el muerto al costado, ¿no? O sea, con el dueño, el propietario muerto al lado, ¿no? Y él les spoiló, ya fueron, ya. De hecho, eso está en la primera página, así que... Está en la primera página, así que sí, no se saltan de mucho. Sí. Pero sí creo que, o sea, en particular es algo que yo hago, que yo confieso que hago para tratar de, digamos, de no quebrarme desde la página 1, ¿no?
pero sí me parece que este tipo de historias, y en general el manga, porque ese digamos mi mensaje, el manga nos lleva a, como cualquier lectura, a diversos universos, a diversas realidades, y nos hace aterrizar nuevamente a la realidad, porque cierran la última página y ustedes ya están reflexionando nuevamente con sus recuerdos, o con el día a día, o pensar incluso en el futuro, ¿no? Y bueno, eso es lo que digamos, nos deja elección, ¿no? Entonces yo también tomaría la parte positiva de aprender. Si alguna vez hicimos algo mal, sea nuestra culpa o no, seguramente esto nos lleva o nos motiva a hacer cosas bien después, ¿no? Después de una lectura de este tipo reflexiva, y probablemente las historias en general que vamos a ir leyendo, hasta ahora nos han hecho llorar a cada rato, ¿verdad? ¿No? Las lecturas que hemos elegido en estos meses, varias tienen un elemento emocional, pero eso a veces es también una manera de pues despertar de los clásicos títulos que nosotros leemos, ¿no? Yo suelo leer mucha fantasía, romance, y bueno, con una historia de lifestyle de este tipo, probablemente salgo de mi zona de confort, pero al mismo tiempo me siento cómoda y me veo en la realidad. No sé si les pasó algo así quizás. Y bueno, para ir cerrando, no sé si alguien más tenía algún comentario por ahí atrás. Sí, primero tú, sí, por favor. Saber por qué mis nietas y por qué mis hijas leen manga y les agrada tanto, ¿no? Lo que pasa es que yo tuve una experiencia un poquito negativa. Yo fui a la librería para justamente regalarlas a las bebés y me dijo, es como un cómic, pero después de todas estas expresiones, de lo que he escuchado, me he dado cuenta que es una forma de lectura mucho más profunda y mucho más artística, porque no solamente cuenta un cuento, una literatura, sino también tiene el arte del dibujo, de todas las formas de expresión, ¿no? Los felicito. No sé si todos se han leído el segundo tomo, en todo caso va a haber spoilers. El caso es que me parece este segundo tomo más habla sobre los rechazados, los que no los quisieron, porque la señora Nagano adopta al hermanito de Happy, que coincidentemente también se llama Happy, que se llama Chibi. Ese nombre le puso, y este perro tenía problemas. Tenía una enfermedad, que en este momento no me acuerdo, pero el caso es que se veía ya moribundo desde pequeño. Y a pesar de esto, una persona normal hubiese dicho, no, o sea, ¿quién quiere un perro enfermo? ¿Quién quiere estar sufriendo al lado de un perro? Pero esta señora decidió adoptarlo, decidió cargar esa responsabilidad de ese dolor que está sufriendo y llevarlo consigo. Lo adoptó. A pesar de que en la residencia en la que vivía ella no podía tener el perro, aún así se quedó, no importaba, todo sea por mantener ese perro con vida. Y también el hecho de que al final él tuviese un ataque, el perro, y se sintiese peor aún, la desesperación de la señora por mantenerlo con vida, porque había vivido tan poco el perro, que la verdad es que toca muy, muy en el corazón. Si has tenido alguna vez un perro, que a pesar de que era pequeño, estaba sufriendo tanto, tan poco había vivido, pero aún así estaba sufriendo tanto. Algo similar pasó con la historia del siguiente perro que se toma en el mismo tomo, es de un pug. Este pug, a pesar de que era tan bonito de pequeño, una vez de que creció, ya no lo querían. Al igual que pasa con un paralelismo con el niño que se nos presenta en el primer tomo, que estaba buscando a su abuelo, que conforme ya iba creciendo ya no lo querían. Su madre lo abandonó con su abuelo, pasando algo similar con el perro. 2 años en la vitrina, 2 años esperando a que lo adopten, 2 años buscando su alma gemela que lo adoptara y lo cuidara. Y así cuando el niño entra a la tienda, ve al perro abandonado, lleno de letreros pidiéndole que lo adopten, que es un buen perro, él lo que hace es robarlo debido a que no tenía dinero, a pesar de que incluso estaban regalando el perro, porque ya la señorita quería que lo adoptaran, quería que tuviese un buen lugar que vivir. El señor que también estaba en la tienda también menciona que, o sea, si en caso que el robo, el atento sea a favor de la vida del perro, porque el perro
estaba ya en las últimas, no tenía más esperanzas y la verdad es que se me hizo un momento muy emotivo ver cómo un niño abandonado adopta a este perrito, que también estaba abandonado, tal vez no en el mismo sentido que el niño, pero así necesitaba alguien que lo ame. Y el niño, al haber estado junto a Happy, hasta tan feliz junto a otro perro, decidió darle esta felicidad a este perrito que también estaba pasando por una situación similar a él. Muchas gracias. El paralelismo que menciona es algo bien curioso entre el tomo 1 y el tomo 2. Cuando estaba en la feria del libro, yo siempre lo presentaba así. El tomo 1 es el que te destroza emocionalmente y el tomo 2 es el que te lo cura. Porque ¿qué sucede? Que el tomo 1, y algo que rescato mucho de lo que dijo ella es esto, ¿no? Que es un niño, un personaje feliz, encontrándose con un cachorrito sano. Una muestra sublime, por así decirlo, de amor, de comprensión, de felicidad. Y el tomo 2 es un perro que está moribundo, encontrándose con una persona que en la historia nos cuenta que estaba por suicidarse. Y de hecho, el rollo de la historia es justamente encontrar eso, ¿no? Cómo encontrar las ganas de vivir a partir de un encuentro con alguien que te entiende, alguien que está pasando lo mismo contigo, es alguien con el cual tú te puedes identificar, porque la señora lo adopta justamente por eso, por lo que ella menciona, porque vio que era un perrito al que nadie quería, al que ya estaba pronto a morir, al que pensaban que no tenía esperanza de vida. Y es justamente como ella se sentía en ese momento. Entonces el autor juega muy bonito con esa idea de algo feliz y algo triste, y cómo podemos identificarnos las personas con nuestros propios sentimientos en diferentes situaciones. Sí, y nadie más sabía, ¿verdad? Creo que como un cierre, porque también ya es momento de hacer las trivias y sorteos, como un cierre podríamos apuntar a ver justamente este lado positivo, yo les mencionaba, por un lado, y por otro lado, quizás nos hemos olvidado esta vez, no hemos discutido mucho porque nos movió mucho la emoción, pero el tema del arte también me encantó. No sé si es que ustedes son fanáticos de las flores o en general del campo. Creo que ese punto en particular fue algo que me gustó muchísimo, y en particular la parte de los girasoles. A mi mamá le encantan los girasoles, por eso también le quería recomendar la lectura. Y yo coincido con todos ustedes de que se trata de una historia que se puede compartir con cualquier familiar, con cualquier amigo, puede ser un buen regalo. Ya viene el Día del Padre, ahí está Ediciones Hanami con su descuento, aprovechen. Pero también sería muy interesante que en otra oportunidad seguramente tengamos ya en el club seguramente algo de tiempo para hablar de ese tema del arte, ¿no? Que a veces nos dedicamos mucho en la historia, que es lo que llama más la atención seguramente, ¿no? Pero bueno, yo agradezco a todos los que han participado y por supuesto invitadísimos nuevamente a participar del Club de Lectura, a continuar leyendo manga. Son recomendaciones de nosotros mismos, así que creo que es una buena forma de que entre todos nos enseñemos unos a otros qué lecturas podemos tener. En este caso, esta lectura fue la que yo recomendé y que afortunadamente me apoyaron y votaron por esa lectura, porque yo ya la había conocido desde el 2019 aproximadamente, cuando llegué a México por primera vez y hice una entrevista a Editorial Camite. Ellos fueron los que me invitaron a leer la lectura en ese momento con un obsequio, y luego, después de destrozarme, a los 2 años por ahí sacaron el tomo 2, ¿no? Pero bueno, de esta manera también me acerqué a la historia, y como siempre he tenido mascotas, obviamente eso ha hecho que aún con más detenimiento me quede prendida de la lectura, ¿no? Pero por ahí tengo amigos que no tienen ni un solo perrito o gato, y aún así les ha parecido muy, muy interesante, porque justamente explica y detalla este tema del amor incondicional.